por lo menos esbozar con algunas pinceladas la figura de Pablo. Pablo es un zamorano, hizo estudios profesionales de violín, pero después hizo la licenciatura en Geografía e Historia, porque, en fin, es más fácil vivir de la geografía y de la historia que del violín, y especializándose en musicología en la Universidad de Salamanca. Es doctor por la Universidad de Zaragoza, profesor asociado de Historia del Arte en el área de música por la Universidad de Zaragoza y actualmente, como decía al principio, es profesor de Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de La Rioja, donde es el director del departamento. Es crítico y divulgador musical. Los que seguimos este tipo de cosas lo hemos podido leer en El País con mucha frecuencia. Pertenece a un grupo de investigación importante de música en España en la Edad Moderna, composición, recepción e interpretación. Y autor de una cantidad ingente de artículos, de libros y de capítulos del libro, que en fin, que sería muy prolijo destacar. Yo creo que es una persona a la que queremos agradecer vivamente por parte de AOMA su presencia aquí esta tarde y como hemos venido a escucharlo, pues Pablo, tú tienes la palabra. La Asociación Amiga de la Ópera de Málaga que me acoge y que me ha invitado y que, en fin, estoy encantado de estar hoy en Málaga y muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Vamos a hacer una conferencia, en principio puede salir muy larga, pero no quiero que sea muy larga, entonces vamos a centrar la conferencia en 2 de las 3 óperas, porque realmente hablar de las 3 óperas en profundidad nos llevaría mucho tiempo. Entonces vamos a mantener lo de Verdi sale de Galeras, lo explicaré por qué sale de Galeras, y la idea de la trilogía popular que se va a quedar en un pórtico de 2 óperas, en este caso Rigoletto y Traviata. Nos vamos a ir a los 2 extremos. La razón es porque Trovatore es una ópera ligeramente diferente de Rigoletto y de Traviata y implica además, incluso el modelo de ópera es diferente, incluso el libretista camarano es diferente. Precisamente Rigoletto y Traviata tiene un protagonismo muy grande del libretista, de Francesco Maria Piave, que es una figura que, como verán, es una figura fundamental. Bien, la intención de esta conferencia es entender la evolución de la figura de Verdi, pero entender la evolución de la figura de Verdi en un contexto y sobre todo de una forma profunda, pero donde evidentemente vamos a hablar de cuestiones de su vida y de cuestiones, incluso vamos a ver vídeos sobre él y por otro lado vamos a hablar de su música y sobre todo vamos a intentar ahondar en las estructuras que trabajó Verdi, porque hay una cosa que me gustaría subrayar desde el principio y es que Verdi, se habla de Verdi como un revolucionario, como un compositor que cambió la ópera italiana, pero lo interesante de Verdi es que lo hizo sin contravenir, sin transgredir, sin cambiar la estructura de la ópera que había conocido. Realmente, en fin, al final de su vida sí que hizo 2 óperas que marcan una diferencia importante, Otello y Falstaff, que, digamos, se escinden un poco de su trayectoria, son una especie de apéndice genial en su producción, pero realmente Verdi es un compositor que se entronca dentro de una tradición muy sólida de ópera y que llega a un momento glorioso realmente, que es esta trilogía, que además en los libros de historia siempre se habla de trilogía, no es una trilogía propiamente dicho, no son 3 partes de nada, pero Verdi siempre las consideró una trilogía. De hecho, al final de la conferencia verán cómo plantó 3 árboles en Santa Ágata, en su casa, uno por Rigoletto, otro por Trovatore y otro por Traviata, con esta idea de que eran sus 3 grandes logros. De hecho, estas 3 óperas marcan un antes y un después. Evidentemente, en fin, hay óperas anteriores importantes, esto no surge de un día para otro, había escrito 16 óperas hasta ese momento, en fin, no es un compositor que no hubiera probado todas las posibilidades, pero sí que es verdad que si comparamos Stifelio, que es la ópera anterior a Rigoletto, hay una diferencia absolutamente abismal. En ese sentido,
es sumamente curioso, como esa ruptura que suponen estas tres óperas geniales en un periodo de 2 años, 1851 y 1853. De hecho, entre el estreno de Trovatore y el estreno de Traviata median poco más de 2 meses, enero-marzo, es decir, de 1853. Realmente es muy interesante. Por otro lado, hablar de Rigoletto y Traviata, hay muchos elementos en común. Son 2 óperas que intentan hacer algo que a Verdi le interesa. Siempre se atribuye a que, bueno, era una ópera donde se representaba una prostituta, etcétera, etcétera. Bueno, pero la prostituta al final paga con la muerte. Es decir, que al final la sociedad queda conforme con lo que ve. Es decir, hay muchos aspectos que se pueden comentar en esta ópera. Y sin duda, lo bueno de Verdi es que se sigue estudiando, se sigue publicando sobre él, se sigue analizando y se sigue avanzando. Y hoy conocemos un poco más que ayer, y esto es lo interesante. Lo interesante es ver cómo son obras muy importantes que se están representando seguramente esta noche en algún teatro del mundo, seguramente las 2, Rigoletto y Traviata, pero que sin duda son obras que se están continuamente revaluando, replanteando, etcétera. Y no me refiero a los directores de escena, no vamos a hablar de dirección de escena, ni vamos a hablar de interpretación musical, ni vamos a hablar de cantantes, etcétera, etcétera, ni de grabaciones de esta ópera. Sería otra conferencia muy interesante. Pero vamos a hablar de la obra en sí y de cómo escucharla con otros oídos, intentar escucharla de otra forma, intentando entender la genialidad de Verdi como constructor de ópera, realmente algo absolutamente crucial. Bueno, hay una serie de aspectos que conviene introducir al principio de la conferencia. Uno es el contexto histórico y el sistema productivo. Evidentemente, Verdi no se puede entender sin el contexto histórico en el que vivió y sin el sistema productivo donde compuso sus óperas. No tendría sentido, es decir, en el caso de Wagner sí que hay en cierto modo, una independencia de su obra con respecto a su contexto. Wagner se afanó por construir unas óperas con unas mitologías que estaban lógicamente muy entroncadas con una serie de tradiciones alemanas, pero que en cierto modo intentaban aislar, digamos, del mundo en el que vivía. Y por otro lado, se afanó también en crear una tradición que no existía, es decir, la ópera alemana no tenía una tradición sólida y Wagner lo que hizo fue crear su propia tradición. Es más, terminó haciendo un teatro de ópera en medio de la nada, en Bayreuth, en Baviera, donde se representan sus óperas todavía hoy, todos los veranos. Es decir, Wagner intentó, en fin, crear su propio entorno, su propio contexto, su propio todo, es la obra de arte total, ¿no? Verdi, curiosamente, tenía que convivir con un sistema productivo muy asentado que no podía romper, en fin, y no tendría sentido romper porque era muy sólido y estaba muy asentado socialmente, y por otro lado con un contexto histórico que es realmente muy intenso, es decir, el contexto histórico del Risorgimento. Saben que el Risorgimento es la época que va entre el Congreso de Viena, 1814, y la unificación de Italia, 1861. Pero ojo que luego después todavía habría 2 fechas importantes. En 1866 pues, es cuando se anexiona Venecia y en 1870 se anexiona Roma. Es decir, que fue un proceso que casi llevó toda la vida de Verdi. La unificación completa de Italia fue un proceso, desde luego, muy, muy elaborado. Por otro lado, efectivamente, uno de los temas habituales de la ópera en esta época va a ser lo medieval, una visión muy idealizada de lo medieval que daba mucho juego para plantear, en cierto modo, una serie de temas que en cierto modo se podían leer como temas actuales en ese sentido. Y desde luego va a ser una de las temáticas más generales, muy típica de esta, digamos, recepción que tiene el romanticismo en Italia, y que una adaptación también muy a la italiana que se hace del mismo. Bien, en cuanto al sistema productivo, es importante ahondar en el hecho de que la ópera es una especie de medio de autoidentificación cultural. Realmente es un espectáculo en cierto modo, un espectáculo hedonista, en el sentido que tenía esto para la sociedad y sobre todo para la sociedad ilustrada. Como saben, la música y la ilustración va a ser
se va a poner un punto por debajo de la literatura, en tanto que los contenidos que transmite la música son no racionales, sino emocionales. Entonces, realmente esto va, digamos, a hacerlo muy cercana, muy, en cierto modo, próxima a la sociedad. Y es más, el teatro de ópera se va a convertir, lo era ya en el XVIII, pero se va a convertir todavía más en el XIX, en un centro de vida social, es decir, en un sitio donde la gente va a acudir con una enorme asiduidad, va a incluso poseer los palcos, va a tener una serie de planteamientos sociales muy curiosos. Es decir, la gente muchas veces iba a la ópera pero no entraba a ver el espectáculo, se quedaba en el foyer jugando, en una especie había como una especie de casino allí, y donde la gente jugaba, la gente hablaba, comentaba, y a lo mejor entraba un rato a ver algún área interesante, algún momento importante. Realmente es sumamente interesante esto. Realmente el sistema productivo estaba muy ligado también a un sistema de composición operística muy definido, donde por un lado tenemos la propiedad del teatro, que es, digamos, hay un propietario, por otro lado, al propietario se lo alquila a un empresario que monta una temporada. Este empresario dependía de los cantantes, esto es muy interesante, y curiosamente el pobre compositor dependía de los dos, de los cantantes y del empresario. Es decir, era la figura, hoy pensamos que el compositor es el protagonista, ¿no? El compositor va a ser el protagonista en el caso italiano gracias a Verdi, y esto es muy interesante. Es decir, antes el compositor era una figura bastante menor, en el sentido de que el importante era el cantante, y el cantante es el que tenía el protagonismo. Y entonces realmente esto es realmente llamativo, en cuanto realmente, bueno, pues el sistema productivo priorizaba sobre todo a los cantantes. De hecho, muchas veces los cantantes eran figuras relativamente internacionales o relativamente, de distintos lugares. No era habitual que los cantantes residieran en una ciudad concreta, y en cambio lo que sí era de la ciudad era la orquesta, el coro, etcétera, etcétera. Es decir, que en ese sentido a veces, el sistema productivo no ha cambiado tanto con el actual, porque efectivamente hoy día tenemos en los teatros de ópera las fuerzas estables, que es el coro y la orquesta, y lo que vienen son los cantantes importantes, que vienen muchas veces de fuera. Pero bueno, realmente es un sistema productivo que va a desarrollarse principalmente ligado a un planteamiento casi esclavista al compositor, en el sentido de que hay una tremenda renovación del repertorio. Es muy raro reponer un título, es muy interesante esto. Es decir, por esa razón Donizetti escribió 62 óperas, por ejemplo. Es decir, que lo habitual era que no se repusieran títulos. Y otro elemento interesante, que lo vemos en Rossini claramente, pero también en Donizetti, la reutilización de materiales de una ópera para otra. Es que, lógicamente, si tienes que componer 2 o 3 óperas al año, pues hombre, a veces tienes que echar mano de algún trozo de alguna ópera de años anteriores. Es decir, en ese sentido va a ser algo que vamos a encontrar, y que la gente a veces se sorprende cuando dice, anda, esto pertenece a otra ópera de Rossini. No, es que esto es el sistema productivo de un sistema esclavista, donde el compositor tenía que producir un montón de óperas en poco tiempo, y realmente, además, en un planteamiento muy cuadriculado, porque estaba planteado con unas estructuras muy claras, que se llaman estructuras a numeri, es decir, una estructura numérica. Veremos lo que es eso hoy con estas dos óperas, que Verdi mantiene este tipo de estructura. Esto hacía que fuera muy sencillo de memorizar e incluso de organizar. Y por otro lado, el propio sistema de numeri permitía que, bueno, pues que la gente escuchara la escena o el pasaje que más le interesara de la ópera, y el resto pues se quedaba tomando algo o charlando con sus amigos, etc. Es decir, que esto es algo bastante bien organizado y bastante establecido en este momento. Por otro lado, hay un sistema de temporada con un comienzo y un final, una serie de meses que dura la temporada, donde se plantean habitualmente siempre títulos nuevos con alguna reposición, o el hecho de que un título pues se estrena en Venecia y al año siguiente se puede ver en Parma, se puede ver en Roma, se puede ver en Venecia, en Florencia, etcétera, etcétera.
En ese sentido es importante. Y esta estructura de la ópera, que está muy ligada a esta forma de consumo de la ópera, es lo que se va a llamar, o lo van a llamar en la época, solita forma, que hablaremos luego de qué es eso de la solita forma, que es la forma habitual, se podría traducir, la forma normal, la forma convencional, y es la forma en la que está construida la ópera. Si uno escucha una ópera teniendo en cuenta estas ideas de la solita forma, y no estoy hablando de que necesitemos una partitura, sino simplemente un esquema, y luego lo veremos, pues uno va a entender mucho mejor la música, va a entender mucho mejor el drama, cómo Verdi construye su obra, etcétera, etcétera. Es realmente muy interesante como ejercicio ahondar en las óperas de Verdi, viendo cómo están estructuradas, y lo mismo pasa con Donizetti, con Bellini, por supuesto, porque también utilizaron ellos la solita forma. Bien, siempre se ha criticado en esta época habitualmente en este sentido la docilidad de los compositores por un lado, y por otro lado el empleo tan obsesivo y tan ubicuo de formas convencionales. En este sentido, bueno, pues va a ser algo que va a caracterizar la ópera italiana, y que además Verdi, como digo, va a no transgredirlo y va a ser capaz de crear algo nuevo en este molde. Realmente hay una escena absolutamente genial, que es la escena de Giorgio Germont en la Traviata, en el segundo acto, este dueto, y realmente es fascinante como en un dueto con la protagonista, con la Traviata, donde le pide que renuncie a su enamorado y demás, que es un momento muy importante, muy dramático de la ópera. Realmente Verdi compone una escena larguísima, pero sin contravenir, llena de música impresionante, pero perfectamente embutida en esta estructura tan cerrada, pero que Verdi le da una vida dramática absolutamente genial. Por tanto, veremos algunos ejemplos, desde luego, muy interesantes. Como digo, este cambio de consideración del compositor está muy relacionado con Verdi. Sin duda, Verdi de hecho, su propia evolución va a marcar eso. Precisamente la salida de sus años de galeras, como él los va a llamar, va a estar relacionado con esta trilogía popular, que lo va a convertir en el compositor de ópera más importante del momento, y que, en cierto modo, le va a permitir, como compositor popular y muy exitoso, pues plantearse de otra forma las óperas, y de un sistema mucho menos esclavista como el que había tenido hasta ese momento. Lo de las galeras, de ahí viene lo de las galeras, este sistema donde él muchas veces dice que se sentía como los remeros esclavos de los barcos romanos, ¿no? Que es donde está escribiendo óperas día y noche sin parar, y con un montón de agobios y demás. Esos son los anni di galera que caracterizan a Verdi. Bueno, biografía de Verdi y posición histórica, la construcción de Verdi. Sin duda es un elemento muy interesante y a tener en cuenta. Por un lado, Verdi va en cierto modo, como digo, a construirse una serie de elementos en su biografía. Y sin duda, una de las cosas que va, en cierto modo, a vender siempre de él es sus orígenes rurales. Tiene un interés enorme en plantear que él tenía unos orígenes rurales muy humildes. Realmente, efectivamente, no provenía de una familia rica, pero su padre tenía un pequeño negocio, el Roncoles, es decir, no era un agricultor como él siempre quiso hacer ver. De hecho, él en un momento dado de su vida se va a recluir en el campo, en una casa en Santa Ágata, y va a proyectar esa imagen de terrateniente, pero por otro lado de hombre de origen humilde, rural, que pasa de ser un hombre muy humilde, campesino, a ser en este caso un terrateniente. Esa imagen que va a construir Verdi realmente no se ajusta a la realidad. De hecho, él tuvo muy poca relación con el campo. Primero porque, como digo, su padre tenía un pequeño negocio. Segundo, porque el que más le va a apoyar para hacerse compositor va a ser Baresi, que era un mayorista de Busseto, que era una ciudad con una vida musical
muy interesante. Busseto es una ciudad, además, muy cerca de Parma, cerca, en cierto modo, de Milán, con una vida musical muy amplia, con una banda, con unas... En fin, en este sentido, realmente... como digo, estas ideas de lo rural no casan mucho con la burguesía en la que va a crecer Verdi, o burguesía de Busseto en la que va a crecer Verdi, y en realidad con su planteamiento como compositor. Tenemos que entender que Verdi además es un compositor bastante extraño, porque su trayectoria no está relacionada con el sistema productivo de la ópera. En este sentido, es una anomalía importante. Primero porque, bueno, sus dos digamos, antecedentes, Donizetti y Bellini, estaban relacionados con el sistema productivo. Donizetti fue discípulo de Simone Mayr, y el caso de Bellini, como saben, fue discípulo de la escuela napolitana, es decir, fue el último, además, digamos, representante de la famosa escuela napolitana. Es decir, que en ese sentido tenemos un compositor con unos orígenes que no cuadran mucho con el sistema operístico habitual. Es más, Verdi realmente se va a preparar más para ser un maestro de capilla al uso que para ser un operista, en el sentido de que él va a formarse con el organista de la localidad y, por otro lado, con 18 años va al final a ir a Milán a estudiar, no va a ser ni siquiera admitido en el conservatorio, va a estudiar con un maestro privado, y ese maestro privado le va a marcar mucho, porque va a hacer dos cosas que van a ser determinantes en su vida. En primer lugar, le va a obligar a estudiar de pe a pa Don Giovanni de Mozart, una ópera que le va a influir muchísimo. Es decir, las referencias de Don Giovanni en la ópera de Verdi, no digo referencias puramente musicales, sino referencias dramatúrgicas, referencias, en fin, constructivas incluso, a veces son muy interesantes, de cómo esta genial ópera de Mozart da Ponte marcó mucho en Verdi. Y por otro lado, la idea de ir a ver óperas. Le dijo, ¿quieres ser compositor de ópera? Pues muy fácil, tienes que irte todos los días a la Scala y empaparte de ver óperas. Y esto va a ser muy importante. Él va a estar entre el público durante varios años, va a entender muy bien lo que quería el público, y esto le va a permitir escribir dando, de cierto modo, rienda suelta a cosas que quería el público y que no encontraba ni en Donizetti ni en Bellini. Esto lo va a convertir a Verdi en un compositor muy importante y muy querido por el público. De hecho, Verdi va a ser antes un compositor popular que un compositor importante. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, Verdi, como saben, va a triunfar con Nabucco y se va a convertir en uno de los compositores más admirados en ese momento, incluso se va a convertir en un símbolo del Risorgimento, cuando era un compositor mediocre. Es decir, no se podía comparar incluso con otros compositores coetáneos. Verdi, de hecho, tenía una formación deficiente, en el sentido de que no se había formado como operista como le había pasado a Donizetti y Bellini. Tenía en sus primeras óperas se ve esta cierta rudeza, esta cierta, en fin, aspereza a la hora de construir la ópera, que va a ir puliendo en estos años de galera hasta llegar a estos geniales momentos gloriosos que son Rigoletto, Trovatore y Traviata. Realmente es también una cosa que no debemos olvidar y pasar por alto en esta idea. Por tanto, Verdi realmente se construye él a sí mismo una imagen de compositor de origen rural, etcétera, etcétera, pero también está intentando evitar que le echen en cara que no tiene una trayectoria sólida como sí que la tenían Donizetti y Bellini. Esto es sumamente interesante, es decir, y en este sentido es uno de los factores que habitualmente hizo ver a Verdi un compositor mediocre, en el sentido de que no tenía, su música no tenía la calidad musical. Realmente Verdi tenía esta capacidad tremendamente intuitiva de lo dramático, y era capaz, como veremos, de conseguir momentos con melodías realmente que no van muy allá. El famoso momento del segundo acto en que el Rigoletto sale, que es una melodía tontísima, pero con una efectividad tremenda. En el momento que un padre va a buscar a una hija que se la han secuestrado y que encima se están burlando de él, que es un momento, en fin, terrorífico, la capacidad que tiene Verdi de convertir eso en una melodía tan tonta, pero tan tremenda, que se nos pone la carne de gallina a todos, esa es la genialidad de Verdi. Realmente es esa capacidad
esta naturalidad dramática que tenía Verdi, que es desde luego desarma completamente cuando se estudian sus partituras. Realmente es tremendamente efectivo, tremendamente directo, claro, conciso, es realmente magistral en ese sentido. Aunque tú dices, bueno, musicalmente esto no es nada del Otro Jueves, hay muchos compositores mejores que Verdi, técnicamente hablando, pero dramáticamente el efecto que te produce es incomparable. Esa es la gran magia que tiene Verdi y que realmente es muy a tener en cuenta. Bien, no vamos a ahondar en periodizaciones porque lo pueden encontrar en internet y demás, hay mucha información. Sí que es importante tener en cuenta que hay básicamente un periodo muy importante, que es en el que nos vamos a centrar, o que vamos a centrar en el final de ese periodo, que son los años de Galera, es decir, el periodo en el que Verdi es un compositor del sistema productivo de la ópera italiana, es muy a tener en cuenta. Bien, no vamos a ahondar en periodizaciones porque lo pueden encontrar en internet y demás, hay mucha información. Sí que es importante tener en cuenta que hay básicamente un periodo muy importante, que es en el que nos vamos a centrar, o que vamos a centrar en el final de ese periodo, que son los años de Galera, es decir, el periodo en el que Verdi es un compositor del sistema productivo de la ópera italiana, donde compone, como he dicho, 16, 17 títulos en un periodo muy breve de tiempo, y curiosamente, cómo ese periodo termina con estos tres momentos gloriosos, pero insisto, en esta línea. O sea, Verdi estrena el Trovatore en enero de 1853 y Traviata en marzo de 1853. Es decir, este era el sistema productivo italiano, es decir, donde iban trabajando a destajo y en un mes, mes y medio tenían que ser capaces de escribir una partitura. De hecho, el sistema productivo, que no voy a andar tampoco en él, pero es fascinante, se escribía de una forma tremendamente rápida. De hecho, Verdi escribía, lo que hacía era escribir la parte de piano con la voz y luego iba orquestando según se producían los ensayos. O sea, los cantantes iban ensayando y él iba orquestando la partitura, y iba instrumentando. O sea, es un sistema esclavista tremendamente, o sea, de una tensión y una capacidad realmente asombrosa. Por tanto, esto termina en 1853 con Traviata, y va a venir luego un periodo donde va a espaciar un poco más sus óperas y sobre todo va a ser un periodo donde sus óperas se van a estrenar ya no en Italia, sino fuera de Italia. Va a hacer estrenos en París, incluso en Rusia, incluso en el Cairo, más adelante con Aida, etcétera, etcétera. Se va a convertir en un compositor muy internacional. Y luego, como digo, hay este apéndice final de dos óperas que se estrenan las dos en la Scala en Milán, que son Otello y Falstaff, 1887-1893, que son, como digo, un apéndice, son dos obras completamente desligadas. Hay una transición entre medias, que es la revisión de 1881 de Simón Boccanegra, que es una ópera que hoy tiene mucha fama, se hace mucho en teatro, se está haciendo ahora en el Metropolitan, se va a hacer ahora en el Liceo de Barcelona. Es una ópera que gusta mucho, pese a que es una ópera que es compleja y demás, pero donde vemos ya un Verdi muy maduro y un Verdi que va camino hacia algo diferente en este sentido, que se ve claramente en Otello y que se ve claramente en Falstaff. Pero realmente esto, digamos que es un pequeño apéndice. Lo interesante, sin duda, a la hora de comprender a Verdi es ver cómo llega a esta trilogía popular, que evidentemente lo popular es porque se hizo muy popular, se convirtieron en óperas que se representaron en muchísimos teatros y en muchísimos lugares, y realmente se convirtió en una de los hitos a nivel nacional y desde luego también internacional de Verdi. Bien, y por último, ahondar en la dramaturgia, realmente lo vamos a ir haciendo en estas dos óperas. En este sentido, sí que es importante resaltar esta idea de que va, como he dicho antes, a no quebrantar la tradición, a mantener el sistema a números de la ópera, a intuir lo que quería el espectador. Y lo que quería el espectador eran dos cosas muy sencillas: más verosimilitud, o sea, más verdad, y más acción. Es decir,
Lo que va a hacer Verdi es realmente añadir más intensidad a los pasajes que habitualmente eran pues, mucho más estáticos, mucho más, en cierto modo, livianos, y en esos pasajes muchas veces casi ni se orquestaban mucho, les va a añadir una música realmente muy interesante y una fuerza importante, y por otro lado va a intentar replantearse las temáticas, y va a ir hacia un planteamiento más cercano hacia la realidad social, hacia cuestiones pues, que, en fin, podían tener una traducción en el día a día. En el caso de Rigoletto, o sobre todo el caso de Traviata, es evidentemente así. Y luego realmente lo que decía antes, que la calidad musical en Verdi está subordinada a la dramaturgia. Esto es una cosa que también quiero subrayar, porque evidentemente siempre tiene estos momentos musicales importantes, pero están muy ligados a la dramaturgia. Es decir, luego veremos el Mamma mia Alfredo famoso de Traviata, que es algo realmente sorprendente, porque en medio de un recitativo, en medio de un momento totalmente insustancial de la ópera, Verdi, que es consciente de ese momento tremendo donde se tiene que despedir ella de él y ya posiblemente no se vuelvan a ver más, ese momento lo saca de la chistera Verdi, realmente crea un momento climático en medio de la nada, básicamente, que es realmente uno de los momentos que más impactan al espectador. Es decir, Verdi entendía muy bien al público y sabía muy bien cómo llevárselo a su terreno. Es decir, en ese sentido, por esa razón Verdi tiene tanto éxito y Wagner tiene menos. No solo se debe a, insisto, y yo soy muy wagneriano, ojo, pero realmente Wagner exige mucho más al espectador en el sentido de duraciones, en el sentido de dimensión y densidad, en el sentido del alemán, que es una lengua más alejada. Evidentemente nosotros somos latinos, tenemos más cerca el italiano que el alemán. Por tanto, en ese sentido siempre este tema está presente. Bueno, no voy a entrar en cuestiones bibliográficas, pero sí que es importante tener en cuenta el tema de las referencias. Bueno, ahí ven las tres ediciones críticas de las óperas de Verdi, que son realmente fascinantes. Cada una de ellas ronda los 500 euros, para que se hagan una idea, son ediciones muy caras, pero es donde uno encuentra todas las variantes, todos los detalles para estudiar estas óperas, y al mismo tiempo todos los elementos del libreto, las distintas versiones, los bocetos que hay, también estudios previos de la ópera, en fin, son estudios muy profundos en varios tomos de cada una de ellas, y que realmente son muy importantes, además hechas por tres especialistas como Martin Chusin, David Leuton y Fabrizio de la Seta. Sobre todo esta última, la de Traviata, es una maravilla absoluta, pero ya digo, son sin duda las referencias habituales para estudiar estas óperas en este sentido. Bueno, vamos a entrar de lleno con Traviata, con Rigoletto, la primera de las dos. Y vamos a entrar también de lleno con un tema que me parece muy importante, y es el tema de los orígenes de Rigoletto y los orígenes de Traviata. Es decir, Verdi era un hombre de teatro, eso es así de claro. Y como hombre de teatro iba mucho al teatro y leía mucho teatro. Y de esa obsesión por ir al teatro y de leer mucho teatro, de hecho, en fin, tenía una señora en casa, Josefina Steponi, que leía maravillosamente bien en francés y a la que hacía leer en francés habitualmente las obras de teatro. Evidentemente de ahí van a salir muchos títulos de sus óperas. En ese sentido, el origen de Rigoletto está en Le Guasamis de Victor Hugo, y que realmente, bueno, una obra muy polémica, y de hecho que Verdi no era la primera vez que utilizaba una obra de Victor Hugo, como hizo con Hernani antes, es decir, en 1844 compone una ópera utilizando el Hernani de Hugo, y en este sentido vuelve otra vez a Hugo con Le Guasamus, y en este sentido, como digo, pues vuelve otra vez a Hugo. Hugo, como saben, es un dramaturgo complejo, en el sentido de que, bueno, sus obras tenían choques fuertes muchas veces con la crítica y con la censura. De hecho, esta obra de teatro pues tuvo un estreno en 1832, fue prohibida
y no se volvió a representar hasta 1882. Ahí tienen el cartel de la reposición, cuando 50 años después tenemos al pobre Hugo joven y al Hugo 50 años más viejo a la derecha, y que en este sentido tiene que, evidentemente, bueno, pues esperar 50 años para poder volver a ver en las tablas esta obra. Era una obra considerada inmoral. ¿Por qué inmoral? Bueno, pues que hace una crítica muy dura al poder, y concretamente pues un personaje era el rey, y el rey de Francia salía muy mal parado en esta obra, con lo que, claro, ya se pueden imaginar que, en fin, con el poder hemos tomado y esto no se podía aceptar. Entonces realmente, pero lo que es curioso, y esto es muy divertido, es que no se prohibió la publicación, se prohibió la representación. Es decir, tú podías comprar un ejemplar de Le Roi Samis y leértelo en tu casa. Esto es lo que hizo Verdi, curiosamente. Verdi adquirió Le Roi Samis y leyó Le Roi Samis y se quedó fascinado. Se quedó fascinado con el personaje de Triboulet, el personaje de este jorobado que realmente, bueno, pues es un jorobado que se burla en la corte de un rey, hace todo tipo de barbaridades, hace chistes fuera de lugar, como buen bufón, pero luego esconde a una hija, y esa hija además, en fin, como saben, bueno, pues acabará siendo descubierta por los cortesanos, se vengarán de él raptándola, se la entregarán al rey para que la seduzca, y él intenta vengarse, y al final el objeto de su venganza al final va a ser su propia hija. Es una historia tremenda como historia. Verdi se quedó fascinado, pero sobre todo por el personaje. Verdi era un hombre además que le fascinaba el personaje del padre. De hecho, Verdi va a crear un tipo vocal totalmente nuevo en su tiempo, que es el barítono verdiano. El barítono verdiano va a ser habitualmente el padre. En este sentido, un personaje doliente, con varias caras, con muchas, en fin, contradicciones, pero que al final el espectador va a sentir empatía con él, va a sentir pena, va a sentir dolor con él. En ese sentido, es un personaje que Verdi va a trabajar mucho, y que en ese sentido también él, en cierto modo, bueno, pues explica en varias cartas. Hay una serie de televisión que todos ustedes conocen, porque la pusieron por televisión en los 80, la han repuesto seguramente varias veces, que es maravillosa, que es la serie Vida de Verdi, que se tradujo, la pasaron por televisión española en los años 80, y que es fascinante sobre todo, no porque esté bien hecha, sino porque está el guión de esta serie está construido con las cartas de Verdi. O sea, se contactó con el Instituto Verdiani, que son el instituto de estudios verdianos más importante, y se pidió consulta para hacer el guión de esta serie. Es decir, no creo que hagan eso para una serie sobre Cervantes es decir, es una cosa realmente tremenda la precisión que tienen los guiones de esta serie. Uno está escuchando continuamente por boca de Verdi en esta serie citas de sus propias cartas. Por tanto, uno escucha esta serie, y cuando uno va luego a leer las cartas dice, o sea, es realmente increíble. Entonces, muchas de estas cuestiones, casi, en vez de contárselas yo, voy a dejar que se las cuente la propia serie, que además van a ver a un actor haciendo de Verdi y se van a creer un poco de lo que estamos hablando. Por tanto, vamos a explicar la fascinación de Triboulet, de Rigoletto, con este fragmento. ¿Por qué la figura del padre está presente en Verdi tan a menudo? ¿Será tal vez por no haber podido ser de nuevo padre después de la muerte de sus dos hijos? ¿O por el recuerdo de su propio padre, violento y ambicioso, y con el que seguía manteniendo unas difíciles relaciones, quizá porque aun siendo distintos, se parecían? ¿O por su otro padre, su benefactor y amigo, Baresi? Tal vez la mezcla de todos esos sentimientos formen en su mente de artista una gran figura dolorosa, violenta y protectora. El padre. Ese padre que siempre aparece desde Nabucco hasta Louisa Miller. Padre es el anciano rey Lear, que enloquece por la ingratitud de sus hijos. Y padre es también Rigoletto, el infeliz bufón a quien le roban su hija. Tras el estudio del libreto del rey Lear, nacerá Rigoletto. Soyez maudits tous deux, qui que tu sois valé à langue de bipère, qui feurissait ainsi de la douleur d'un père. Sois maudit. Sois maudit. Se trata del drama de Victor Hugo, Le Roi Samis. El rey se divierte. Soyez maudit tous deux. Quien quiera que seas, villano de lengua viperina, que ríes ante el dolor de un padre, maldito seas.
Lee a partir de Se Vieillard Maudit. Si ya conoces bien el francés, ¿por qué no lo lees? No. Mientras tú lees, yo pienso. Anda, lee. Ce vieillard m'a maudit. Orage trop bouffon, orage trop difforme. Ese viejo me ha maldecido. Qué rabia ser un bufón, ser un jorobado, ser un infeliz. Deforme. ¡Qué criatura! ¡Qué personaje! Un padre que ríe y llora, un pobre bufón. Sí, pero ¿y la censura? En París, después de la primera representación, la censura lo prohibió. De eso hace 20 años. Pero fue por inmoralidad. Inmoralidad. ¡Qué tontería! Inmoralidad. Un bufón. Triboletto. En el drama original, Rigoletto se llama Triboletto. Un pobre bufón jorobado que cada día y a toda costa debe hacer reír al rey. Un rey depravado, un rey libertino. El bufón es perverso, pero es el ser deforme el que le obliga a ser así. Él incita al rey. Joven, arrogante, atractivo. Le empuja a seducir sabiendo que es libertino a la hija de un hidalgo, quien, demasiado viejo para oponerse al capricho del rey, maldice al bufón que le ha aconsejado. Sí, la maldición. Claro, ese sería el título adecuado. Pero Triboletto tiene una hija bellísima. La tiene escondida en una casa apartada. Pérfido en el trato con los demás, es el padre más afectuoso con esa hija que le ha dejado la única mujer que ha sentido algo por él. Así es como la maldición caerá sobre el bufón por medio de su hija. El rey rapta y seduce a su hija. Entonces el bufón solo tiene un propósito. Su única obsesión es matar al rey. Matarlo en una emboscada. Por error, será asesinada su hija. Termina la maldición. ¿Qué hay de inmoral en todo esto? Verdi se decide por escribir el libreto para la Fenice de Venecia. ¿Cómo es la canción que canta el rey? Léemela. Souvent, femme Barry, bien folie qui s'y fit. Infâme souvent, n'est qui de plume au vent. La mujer cambia. Es frágil. La mujer cambia. Se mueve cual pluma al viento. Ha hecho venir a Piave a Tu Busset. habitación. Tu cama. Y sobre la mesita de noche, Le Roi s'amuse, de Víctor Hugo. Así podré leerlo también por la noche. Mientras Piave trabaja bajo las firmes observaciones de Verdi, él también lo hace. Aunque trabajar para Verdi no significa escribir inmediatamente la ópera. Sin reflexionar, debe meditar y madurarla. Sobre todo, brevedad. Hasta encontrar lo que él llama tinta musical. Es decir, el color que debe tener la música, que es distinto e inconfundible en cada ópera de Verdi. Mientras tanto, él se ocupa de otras cosas, aunque solo en apariencia. Bien. Bueno, creo que es bastante clara cuenta más la trama de la ópera y por otro lado se ve cómo trabaja pobre Piave, que va a ser una figura fundamental, como vamos a ver, pero desde luego le va a dar leña, pero bien, porque lo tiene en su casa, está ahí encima, venga a ver cómo va eso, y el pobre va a tener siempre que trabajar con una enorme intensidad, pero va a conseguir magníficos libretos de él y en ese sentido libretos que tenían, como decía Verdi, la tinta para poder poner la música en el sentido. Luego veremos lo que es la tinta musical y además cómo juega con ella en Traviata, que es un elemento muy interesante de la tinta musical en Verdi, es muy, muy claro. Bien, lo va a estrenar en la Fenice de Venecia. La Fenice de Venecia había estrenado previamente dos óperas. Por un lado, Hernani, 1844, y por otro lado, Attila, 1846. Evidentemente,
él va a tener una relación muy positiva con la Fenice, pero el problema que vamos a tener aquí es que nos vamos a topar con una historia complicada, en este caso, un rey que tiene un bufón, que seduce a la hija del rey, que la rapta, en fin, una situación que no va a ser sencilla. Y además, bueno, pues hay una joven que muere en escena, que es llevada en un saco, luego veremos lo del saco, etcétera, etcétera. En fin, una situación realmente un poco muy fuerte para una ópera, y realmente por un lado el teatro va a tener una reacción bastante curiosa. Lo interesante de todo va a ser el papel que va a jugar Piave en todo esto. Por eso quería que se viera la figura de Piave en la serie, porque Piave gracias a Piave hoy tenemos a Rigoletto, no gracias a Verdi. Verdi compuso la música, maravillosa, pero si no hubiera sido por Piave no existiría esta ópera, para que veáis la importancia en este sentido del libretista, no tanto porque escribiera un libreto, sino porque consiguió negociar, hacer lo que no están consiguiendo nuestros políticos. Consiguió hacer algo imposible, que es poner de acuerdo a Verdi, que estaba encerrojado en poner música a esta ópera, y por otro lado al teatro, que no quería líos, porque el teatro en 1848 había tenido unos problemas enormes por las revueltas que había habido en Venecia, y por otro lado a las autoridades austríacas, que evidentemente no querían ver algo así representado en un teatro que dependía de ellos. Con lo que Piave va a tener esta capacidad absolutamente magistral de poner a todo el mundo de acuerdo, y va a conseguir que al final, evidentemente, la censura tiene que cambiar un poco la ópera, pero va a mantener la esencia, y tal es la esencia que va a permitir que Verdi escribiera la obra. Insisto, Verdi además tenía este problema constantemente, es decir, tenía una idea, una tinta en la cabeza que no podía adaptarse a otra ópera, es decir, la tinta es única, por eso cada ópera de Verdi tiene algo especial, porque tiene su tinta, sobre todo a partir ya de estas óperas, cada una va a tener algo diferente, va a tener un sonido, seguro que si ustedes la escuchan, esto es Trovatore, esto es Traviata, esto es Rigoletto, esto es, etcétera, etcétera, Ballo in Maschera, porque tienen algo único, y es la tinta, es lo que las hace únicas en este caso. Y en ese sentido, Verdi tenía una tinta en la cabeza, y esa tinta se ajustaba a esto, no se puede ajustar a otra ópera en ese sentido. Por eso en Verdi nunca vamos a encontrar que reutilice cosas de una ópera a otra, y más a partir de esta época. O sea que en ese sentido es algo muy importante. La relación entre el drama y la música es casi una en este momento en Verdi, y es la única forma de entenderlo. Bien, ahí tienen cómo era la Fenice en esta época, en la que se escribe en esos años. Este es el estreno en 1844, 46 del Átila, y nos llegamos a la censura de La Maledizione a Rigoletto. Es decir, la ópera se iba a llamar inicialmente La Maledizione, y al final se llamará Rigoletto. Y curiosamente, en todo este proceso, que va a ser un proceso, como digo, complicado, porque evidentemente por un lado Verdi va a dejar todo en manos de Piave, es decir, le va a decir que no se separe nada de Le Roi s'amuse, que lo adapte lo más fielmente posible, luego veremos cómo lo adaptó con un esquema. Y por otro lado, lo que va a hacer es Verdi seguir con sus proyectos, y va a ponerse a escribir Stifelio. Y en Stifelio es una ópera muy interesante, donde en Stifelio vamos a encontrar detalles que en cierto modo desarrolla en Rigoletto, y detalles que también encontramos en Traviata. Es decir, Stifelio es una ópera un poco que amalgama ideas que luego vamos a encontrar más claramente en Rigoletto y Traviata, pero es un fracaso también. Fracaso en Trieste. Stifelio, que es una ópera también que tiene una trama, no vamos a entrar en ella, pero también tiene una trama discutible, y con una situación relacionada con la iglesia y demás, que evidentemente no va a agradar nada a la censura y demás. Y bueno, pues como digo, Verdi se mete en cambiajes de 11 varas de una forma continua, y sin duda la cuestión es que, por un lado, Piave se va a ver entre las autoridades de la Fenice, la Dirección General de Orden Público de los austriacos, y por otro lado Verdi. Y entonces va a tener, en medio de todo ese lío, ese triángulo, se va a ver el pobre Piave, y va a tener que encontrar una solución. Y al final lo va a conseguir. Inicialmente las autoridades austriacas le van a convencer a Piave que haga una cosa que Verdi le va a molestar mucho, que hiciera un libreto diferente,
que haga otro libreto que se va a llamar Il Duque di Vendôme, que se conserva, y que es una dulcificación maravillosa de Rigoletto. El bufón no es deforme, en fin, no seduce a la hija del bufón, es decir, realmente una dulcificación absolutamente ridícula, y claro, cuando lee eso Verdi dice, no, esto es una burla, y entonces se crea un momento muy tenso, parece que todo, que no va a ser posible la ópera, pero en el último momento Piave encuentra la solución, y la solución es que encuentran... la solución es situar la trama en otro lugar, italiano en este caso, en Mantua, lo llevan al siglo XVI, trasladan París a Mantua, al Palacio T, a los Gonzaga, y entonces, bueno, pues buscan una ambientación que funcione. Es un duque, no es un rey, pero bueno, es un libertino y un mujeriego. Bueno, es un duque, tampoco es muy grave que un duque sea libertino y mujeriego, un rey sí. Y por otro lado, la idea es que consigue mantener la trama y sobre todo la idea del saco, del asesinato de la hija, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, salvo hay una concesión que tiene que hacer Verdi, que es la escena de seducción o de amor entre el duque, rey, y Gilda, y en este caso la hija del bufón, que es una escena subida de tono y que realmente Verdi al final ya dice, bueno, mira, que quita eso, el dueto este que es maravilloso, porque es la única forma de entender que la sedujo, porque es que realmente en la ópera, si veis, en ningún momento la seduce, realmente lo que hace es que la convence, la rapta, se la llevan a su palacio, pero no pasa nada, es decir, falta ese dueto que Verdi renunció a escribir porque ya, bueno, no había otra manera, entonces cedió ahí. Fue la única concesión que hizo. Lo demás todo lo ópera, etcétera, etcétera. Y bueno, nuevamente podemos poner un ejemplo donde se ve a un crítico que curiosamente cita una crítica escrita, nuevamente, porque esto, como digo, está todo documentadísimo, donde explica muy bien en esa crítica escrita precisamente la visión de los críticos y sobre todo cómo se vio por parte de los que sabían de ópera en ese momento esta ópera, cómo fue recibida. Se representa por primera vez en Venecia el 11 de marzo de 1851. Muy bien. Obtiene un éxito apoteósico y unánime. Querido Molín, le veo pensativo. Apuesto que estás pensando en el artículo que vas a escribir para tu periódico. En esta ocasión, el éxito se debe a la música. La obra no tiene el menor acento patriótico. La música refleja el drama de una forma perfecta, sin seguir las normas usuales, y es tan original que ha desconcertado a los críticos. Me has preguntado qué pienso escribir sobre este Rigoletto. Así es. ¿Qué vas a decir? No lo sé. No lo sabe. No lo sé, muchas novedades, pero el canto, el maravilloso canto lírico, el canto italiano, no lo veo por ninguna parte. No lo ha oído. La donna immobile y vendetta, tremenda vendetta. ¿Y la orquesta? La orquesta no tiene que ver con el canto. Hablo del glorioso canto italiano, el cual forma parte de nuestra gran tradición. ¿A qué se refiere? Permítame que se lo explique con más... Bien, así podré entenderle. ¿Qué es la música? Digamos que es un sentimiento de nuestra alma, puesto que cantamos cuando estamos contentos o cuando estamos aburridos, y no puede ser otra cosa. Y la ópera, hablo del buen melodrama antiguo, siempre ha estado
formada por arias, romances, peccichiusi, cabalete o como prefieran ustedes llamarlo, donde cada aria expresa un sentimiento, solamente un sentimiento. Por ejemplo, el tenor está enamorado de la primadonna. En las óperas siempre es así. Está enamorado de ella y ella le corresponde. De modo que canta, expresa su felicidad. ¡Aria! Ya. Ahora supongamos que el tenor descubre que la primadonna es su hermana raptada siendo niña. Horror, desesperación. Me lo imagino, pobre. Aria desesperada. ¿Cómo lo ha descubierto? Es tan solo la trama. Un relato que solo sirve para aclarar que la segunda aria está relacionada con la primera. No es exactamente música, es información para aclararnos algo. Cuanto más breve sea, tanto mejor. Unos cuantos compases recitativos y basta. Verdi, en cambio, pone música también en ese punto. ¿No es así? Pone música en el pasaje de un estado de ánimo a otro. ¿Cómo la felicidad se convierte en desesperación? Eso es imposible. No es ópera, es teatro en prosa, es diálogo. Desnaturalizan la música. Sin embargo, he de decirle que lo que me ha conmovido en varias ocasiones ha sido precisamente lo que usted llama diálogo. Sí. Lo que él quiere es que canten en lugar de recitar. De esta forma, lo alarga el espacio entre las arias. Y así adelante la orquesta. Por eso, precisamente, es moderno. ¿Moderno? Pues prefiero lo antiguo. Oh, nos van a dejar encerrados en el teatro. ¿Nos vamos? Claro. Vamos, querida. Verdi crea con Rigoletto algo nuevo, lo que se define como ópera revolucionaria, aunque ya inició este estilo con Macbeth. Lo mismo hará Wagner, aunque por distinto camino. Crean el drama musical. Sujétala bien. Minuta de Como veis, está muy claramente explicado. Es decir, lo que hace Verdi es rellenar esos pasajes de una área a otra de una música fascinante, y esto lo que hace es que no es que alargue, sino que lo que hace es que equilibra, y realmente lo que compone Verdi ya no es un número, sino una escena redonda, una escena con una lógica completa, un drama, que es lo que realmente le va, en cierto modo, a equiparar con Wagner, la idea de un drama musical, de una visión unitaria de la obra. Bueno, aquí tenéis la dramaturgia de Leroy Samus de Rigoletto, de Leroy Samus a Rigoletto, cómo está construido. Es un esquema sencillo, para que veáis esta idea de la concisión, de ser lo más preciso posible. Y aquí, como veis, Leroy Samus son 5 actos, Verdi lo va a dejar en 3. Y es muy interesante cómo, bueno, básicamente el primer acto se mantiene, el segundo acto es el cuadro segundo del primer acto, el tercer acto se mantiene, y lo interesante es que el cuarto y el quinto acto se fusionan en un solo acto realmente, y realmente, bueno, pues lo que consigue es, como digo, un equilibrio. Ahí tenéis un poco la trama de cada uno de esos actos, cómo está perfectamente equilibrado. Luego veremos lo mismo ahora con Traviata, y sin duda, para que veáis esa capacidad de condensar, de sintetizar, que es una cosa que Verdi conseguía con mucho trabajo, haciendo trabajar muy duro a Piave, a su libretista. Bien, y vamos a un tema que es muy interesante, y es el tema de la solita forma que os he comentado antes. En la época de Verdi, en 1859, se publicó un libro que es un libro absolutamente fundamental, de Abramo Basevi, que era un especialista, un crítico, un especialista en ópera, que en 1959 publica un libro que se llama Studio sulle opere di Giuseppe Verdi, un estudio de las óperas de Verdi, fijaos, un estudio científico. Y curiosamente explica en este estudio la estructura de las óperas de Verdi. Y explica precisamente esto que hemos comentado, la capacidad que tiene Verdi de mantener la estructura de números, pero de una forma, es decir, es capaz de embutir sus ideas dramáticas en esta estructura tan rígida muchas veces. Y prácticamente crea además este concepto de sólida forma, que es el que hoy se utiliza por los estudiosos actuales para hablar de este tipo de escenas. Suena muy técnico, pero ahora van a ver que es muy sencillo. La sólida forma básicamente es la estructura de escena que tiene las óperas. Las óperas, cada acto tiene
una, dos, tres escenas. Tiene escenas iniciales, o tiene la parte final, los finales también, como se llama, finali, pues es una escena también. Entonces, realmente, cada escena puede ser para solista o para conjunto. Si es para solista, lo que llamamos aria, tiene 4 partes. Como ven ahí, escena, o sea, recitativo, que es una sección cinética, movida. La segunda es adagio cantabile, que es una escena, en este caso estática, donde lo que decía el crítico antes, el momento donde se canta lo que siente el cantante. Luego un tempo di mezzo, un tempo de paso intermedio, que es cinético, y luego termina la cabaleta, que es de nuevo otro momento melódico, cantabile, estático, pero curiosamente, y esto es muy interesante, con una lógica, es decir, el adagio cantabile es una área lenta y en cambio la cabaleta es un área rápida que además desahoga la tensión, es decir, se crea una tensión tremenda en el tempo di mezzo y ¡paz! El desahogo de esa tensión es la cabaleta, que suele ser rápida, movida, etcétera, etcétera. En conjuntos el sistema es parecido, pero tiene una parte más, el tempo d'attacco, que es una sección un poco heterogénea, donde mezcla lo cinético y lo estático. Como ven, es muy cuadriculado, pero se entiende perfectamente cuando escuchamos el segundo acto. El segundo acto de Rigoletto es una de las construcciones dramatúrgicas más impresionantes de toda la historia de la música. Es un área de solista más un área de conjunto. No hay más. Todo el acto es eso, 1 y 1, es decir, no hay más. Y realmente es fascinante cómo Verdi consigue todo el segundo acto condensarlo en 2 escenas perfectamente resueltas. Ahí lo tienen, es un aria y un dueto. Ese es el segundo acto. El aria, la parte, digamos, solista, que es del duque, la escena donde el duque, en fin, es informado de que, bueno, sabe que así le han raptado a Gilda y, bueno, pues está, en fin, se comenta además que ha sido raptada, etcétera, etcétera. Hace un momento melódico, cantabile, parli vederle lacrime, donde, bueno, pues se habla en fin, de lo que el sentimiento que tiene hacia ella, el tempo di mezzo, donde le cuentan los cortesanos cómo la han raptado, y finalmente la cabaleta final, pues Senti amor mi chiama, que es, bueno, el desahogo un poco de bueno, ahora la voy a tener, voy a ser mía, etcétera, etcétera. Bueno, a continuación aparece Rigoletto y canta ese famoso Larán, 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 que es una escena, Rigoletto con los cortesanos, pasa un tempo d'attacco donde aparece Gilda, mio padre, Dio, mia Gilda, pasamos al cantabile donde Gilda le cuenta tutte le feste di tempo, le confiesa además que está enamorada del duque. Tempo di mezzo, Rigoletto intenta en cierto modo, bueno, el tempo di mezzo es cuando aparece Monterone, esto es muy interesante. Monterone es el creador de la maldición. En el primer acto Rigoletto se burla de Monterone, a cuya hija han deshonrado, y Monterone le dice me gustaría verte en una situación similar. Pues curiosamente se va a ver en ella y aparece Monterone, y curiosamente además aparece, y esto es muy interesante, aparece como un espectro, lo llevan teóricamente lo llevan a ejecutar en fin, o lo llevan a la cárcel, no recuerdo bien, pero vamos, pero es muy interesante porque aparece como el fantasma del comendador de Don Giovanni. Hay un estudio muy interesante que compara, porque Verdi utiliza ciertos guiños armónicos que aluden al Don Giovanni de Mozart. Un ejemplo más de eso que les contaba al principio del Don Giovanni de Mozart. Pero curiosamente todo